Hola gente, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Vamos a hablar de fondos comunes de inversión, que es el primer paso de un inversor novato, es hacer un fondo, comprar dólares o hacer un plazo fijo. Vamos a hablar un poquito de este instrumento y ver cómo está compuesto y cuáles son sus ventajas y sus desventajas. El fondo es un patrimonio indiviso, está compuesto por aportes de un montón de inversores que tienen una misma finalidad, tienen un mismo objetivo. Estas inversores van a ser delegadas a un equipo de profesionales para administrarlo. Un fondo común de inversión de renta variable que invierte en acciones, bueno, solamente va a invertir en acciones y un equipo de profesionales va a estar administrando y ver cuáles son las mejores acciones que tiene que estar comprando o que tiene que vender porque ven que ya llegó a su máximo. Durante la existencia del fondo, el inversor puede rescatarlo en cualquier momento. Depende del fondo, puede ser contado inmediato, o sea, se rescata en el día, T más 1, que es 24 horas, o sea, se rescata al otro día hábil, o T más 2, 48 horas, que se rescata a los 2 días hábiles. Los fondos se diseñan con distintos propósitos y distintos objetivos. Hay que ver qué tipos de activo invierte el fondo, la relación de riesgo de rentabilidad que tiene, el horizonte de la inversión y el plazo de la liquidación, que es lo que te venía hablando hace un ratito. ¿Qué es lo más importante cuando uno está por invertir en un fondo? Este es el caso de fondos que hay dentro de Bull Market, que hay un montón de fondos. Lo más importante es ver el reglamento de gestión, que lo tenemos acá a la derecha en verde. Cuando descargamos el reglamento, que es un archivo en PDF, nos descarga exactamente qué está compuesto el fondo, cuáles son los objetivos, en qué invierte, porque tal vez la descripción del fondo dice que es un fondo que invierte en activos extranjeros, pero cuando uno lee la reglamentación del fondo ve que una parte de eso del fondo está en activos extranjeros, pero otra parte está en activos locales. Entonces uno cree que está invirtiendo en un fondo que invierte afuera y está exento de todo el riesgo argentino, pero en realidad sigue teniendo activos locales. Entonces creo que el reglamento de gestión, cuando uno lo descarga y se lo lee, hay 25 páginas en este reglamento, pero creo que vale la pena pegarle una mirada por arriba, por lo menos para ver qué es lo que invierte principalmente y sacarse esa duda de qué es lo que está comprando el fondo. Por ejemplo, un fondo, supongamos que se crea un fondo de renta variable que invierte solamente en acciones. El fondo, si el reglamento dice que invierte en acciones, va a invertir en acciones, no que si todas las acciones están bajando, el fondo agarra, vende todo y se queda en efectivo. No, elegirá las acciones que menos bajen, pero siempre tiene que estar invertido en lo que dice su reglamento. Lo mismo pasaría con un fondo que invierte por ejemplo, en bonos en dólares. Bueno, va a invertir, si todos los bonos están bajando, no va a vender y va a quedarse líquido, sino que va a invertir en los bonos que considere que bajen menos o que tengan menos probabilidad de bajar. Otra página de utilidad o otro lugar donde pueden llegar a recurrir para ver más información sobre los fondos, bueno, yo lo dejo acá un acceso directo a mi página. Si entran a rginversiones.com, en páginas de utilidad está la Cámara Argentina de Fondos de Inversión. Entrando en la página tienen un montón de información sobre los fondos, sobre todos los fondos, los valores de la cuota parte, etcétera. ¿Cuánto rinde el fondo común de inversión? Bueno, lo que hay que tener en cuenta, como el fondo tiene un montón de activos adentro, lo que hace el fondo es todos los días evaluar cuánto valen esos activos en el mercado y en base a eso crea su valor de cuota parte. Entonces, cuando uno está comprando un fondo y dice que viene rindiendo tanto, lo que está informando el fondo en realidad es el rendimiento pasado y no el rendimiento futuro, porque no tiene posibilidad de ver cuánto va a valer los instrumentos durante los días siguientes en el mercado. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que lo que rinde el fondo cuando te lo anuncian es el rendimiento pasado. El rendimiento futuro va a depender del mercado y de los instrumentos que tiene dentro. Acá, bueno, hay distintas alternativas por las cuales puede variar el fondo, las fluctuaciones diarias de los activos que lo componen, la coyuntura económica principalmente, eso va a hacer que los activos bajen. Si por ejemplo estamos invirtiendo en un fondo de renta fija, eso no quiere decir que el fondo siempre va a rendir positivo, porque puede pasar que todos los activos que tiene adentro, que son activos de renta fija, pueden ser bonos o pueden ser letras, pueden ser que se desplome su cotización en el mercado secundario, por alguna coyuntura económica o política, y que esos activos bajen en el mercado, entonces el valor de la cuota parte puede bajar y podés perder en el corto plazo si tenés un fondo común de inversión. No es improbable, es una variable más a tener en cuenta. Entonces podemos resumir que en las ventajas de un fondo
Es una buena herramienta para diversificar, principalmente para la gente que recién arranca. No hay que estar pendiente de reinvertir las rentas y los dividendos. Por ejemplo, si uno compra acciones o compra bonos, va a ir a lo largo del año cobrando renta o cobrando dividendos. Y lo que me pasa a mí, por ejemplo, con algunos clientes es que tal vez no están pendientes de su cuenta, o no tienen tiempo, o no tienen gana, y les es mucho más cómodo comprar un fondo común de inversión porque no tienen que estar pendientes de ver si cobró esto o no cobró, o tal vez tienen la plata cobrada una renta y la tienen 6 meses parada porque nunca entraron a la cuenta comitente para chequearla. Entonces eso es una buena ventaja del fondo. Y también se permite acceder a instrumentos que no cotizan en nuestro mercado, como por ejemplo un fondo que invierte de LATAM, que invierte en activos que son de Chile o del Mercosur. Esto nos permite estar accediendo a títulos o acciones de otros países que no están cotizando en nuestro mercado. La desventaja es lo que comentaba hace un rato: el fondo te informa el rendimiento pasado, no el rendimiento futuro. Entonces, bueno, esto puede ser que en el futuro puede bajar, eh, y dependiendo del fondo y el riesgo que asuma el fondo. Por eso es muy importante leer el reglamento de gestión. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Les recomiendo que me sigan en mi canal en YouTube, RG Inversiones, entrar en mi página en Face y seguirme en la página, RG Inversiones también. Muchas gracias a todos y voy a estar con próximos videos.